Un gusto saludarles amigos y amigas para compartir con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta nueva semana de la asignatura Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercer grado. La unidad número 5 se llama Los animales y la semana 27 que presenta el libro de texto para esta oportunidad se denomina Animales vertebrados. Vamos a trabajar con el libro de texto y con el cuaderno del trabajo para poder evacuar las actividades que presentan ambos recursos. Vamos a iniciar con las actividades de indagación. Si observas a tu alrededor, podrás darte cuenta de que hay un grupo de animales con los que normalmente estamos más familiarizados. Incluso es muy común que cuando piensas en animales se te vienen a la mente los que son más grandes o llamativos. ¿Conoces cuáles son los grupos de animales vertebrados? Bien, vamos a iniciar con la actividad A, características de los animales vertebrados. Procedimiento, observa las siguientes imágenes y aquí tenemos imágenes de diferentes animales vertebrados con los cuales vamos a realizar lo siguiente. Identifica los animales que tienen características en común y responde en tu cuaderno de trabajo. Nos vamos a trasladar al cuaderno de trabajo donde vamos a concretizar esta actividad. Dice, completa las características de los animales mostrados en tu libro de texto. Bien, se nos presenta un cuadro. El cuadro tiene 3 columnas. En la primera aparece el nombre del animal. En la del centro aparece cómo se mueve. Y en la tercera aparece dónde vive, es decir, cuál es su hábitat, si es terrestre o acuático. Iniciamos con la culebra. Se arrastra. Vive en el hábitat terrestre. La rana se mueve saltando, vive en el hábitat, en este caso primero acuático y luego pasa a vivir en el hábitat terrestre. La tortuga se mueve caminando, vive en el hábitat terrestre. El pájaro se mueve volando, vive en el hábitat terrestre. El pez se mueve nadando, vive en el hábitat acuático. El colibrí se mueve volando, vive en el hábitat terrestre. El puma se mueve caminando, vive en el hábitat terrestre. Vamos a continuar con el libro de texto. Dice, estos grupos de animales se caracterizan por poseer un esqueleto interno, específicamente una columna vertebral. Por eso son conocidos como vertebrados. ¿Qué tienen en común estos animales con el ser humano? Pues los seres humanos también estamos incluidos dentro del grupo de los vertebrados. Vamos con las actividades de creatividad. Una de las herramientas para clasificar a los organismos es la clave dicotómica. El prefijo di significa 2. Por eso la clave dicotómica posee 2 soluciones posibles, si tienen o no determinada característica. Imaginemos que la clave dicotómica es un laberinto. En el trayecto vas eligiendo una de las 2 opciones, que son las características posibles del organismo. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio para practicar cómo funciona una clave dicotómica? Vamos con el literal B, entonces, clave dicotómica. Utiliza el siguiente esquema que representa una clave dicotómica. Clasifica los siguientes animales: perro, gallina, tilapia, vaca, sapo, lagartija, búho, tiburón, culebra, rana, gato. La clave que utilizarás en este ejercicio se ha basado en las características morfológicas, es decir, en el aspecto físico del animal. Y aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, si aplicamos la clave dicotómica al primer animal, que es el perro, colocaríamos la primera pregunta: ¿tiene pelo? Sí. Entonces, si tiene pelo, es un mamífero. En el caso de la gallina, vamos a utilizar la clave dicotómica. Primera pregunta: ¿tiene pelo? No. ¿Tiene aletas? No. ¿Tiene plumas? Sí. Entonces diríamos que la gallina es un ave. Y así iríamos con la tercera. Vamos con la tilapia. Pregunta 1. ¿Tiene pelo? No. ¿Tiene aletas? Sí. Entonces diríamos que es un pez. Y así sucesivamente vamos a ir clasificando cada uno de los 11 animales que aparecen ahí y los vamos a ir colocando en nuestro cuaderno de trabajo. Así es que nos vamos a trasladar al cuaderno de trabajo y en el cuaderno de trabajo vamos a hacer uso de la clave dicotómica. Escribe tus resultados en la siguiente tabla. Haciendo uso de la clave dicotómica podemos clasificar los animales que aparecen en el libro de texto en 5 grupos. Pueden ser peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos.
De acuerdo al listado que nos ha proporcionado el libro de texto, dentro de los animales que nos han dado, tenemos que peces sería la tilapia y el tiburón. Anfibios serían el sapo y la rana. Reptiles serían la lagartija y la culebra. Aves serían la gallina y el búho. Y mamíferos serían el perro, la vaca y el gato. Continuamos entonces con el libro de texto. Ya utilizamos la clave dicotómica para clasificar los animales. Con el ejercicio anterior pudimos distinguir 5 grupos de animales vertebrados. Los que mencionábamos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Continuamos. Más adelante veremos que los científicos pueden distinguir muchos más grupos de vertebrados, pero por el momento trabajaremos con estos 5. Empezando por conocer algunas características anatómicas internas que distinguen a los peces y las aves. Vamos con las características de los peces y las aves. Procedimiento: observa las muestras de pez y los menudos y porciones de pollo que te ha preparado tu docente. Pon atención al esqueleto del pez y a los huesos del pollo. Observa cómo los huesos están recubiertos de músculo. Intenta identificar algunos órganos del pez y del ave auxiliándote de los siguientes esquemas. Realiza tus propios esquemas en una hoja de papel bond que te proporcionará tu docente. Y aquí tenemos el esquema de un pez, las partes y los órganos que lleva: cerebro, ojos, branquias, aleta pectoral, aleta pélvica, sistema digestivo, aleta anal, vejiga natatoria, tiene aleta caudal, escamas, aleta dorsal y tiene un cordón nervioso, médula espinal. Aquí podemos identificar en el fíjate que los peces en realidad varios grupos de organismos muy parecidos entre sí por poseer agallas, aletas y una cola. Las aves se distinguen por tener un pico y estar recubiertas de plumas. Además están muy emparentadas con los reptiles. Si te fijas en sus patas encontrarás que tienen escamas. Está hablando de las aves, ¿verdad? En el caso de la imagen del ave, no, aquí la tenemos. Si ustedes observan, se nos ha desconfigurado un poquito lo que es esta imagen. Se nos ha desconfigurado, pero podemos decir lo siguiente: que el ave tiene lengua, esófago, proventrículo, molleja, intestino delgado, buche, vesícula biliar, hígado, asa duodenal, ciegos. Son algunas de las partes que tiene el ave. Perfectamente pudiéramos identificar la diferencia entre lo que es el ave y lo que es el pez por los órganos que poseen, que son diferentes. Como dice el texto, las aves se distinguen por tener pico y estar recubiertas de plumas. Además dice que las aves están muy emparentadas con los reptiles y en las patas de las aves podemos encontrar que tienen escamas. Bien, una vez que hemos identificado esa diferencia entre los peces y las aves, vamos con las actividades de comunicación. Conozcamos algunos datos curiosos de ciertos vertebrados realizando la siguiente actividad. Dice: muchos pericos y loros son sacados de sus nidos siendo aún polluelos para ser vendidos para su uso como mascota. Este tipo de prácticas ocasionó que se extinguiera una de las aves más hermosas de nuestro país, la guacamaya roja. Lee los datos curiosos de las tarjetas y adivina a qué grupo de vertebrados se refieren. Y aquí tenemos: no vuela, tiene pequeñas alas que usa como aletas para nadar. Estamos hablando del pingüino. Tiene aletas y alimenta a sus crías con leche. Estamos hablando de la ballena. Posee una bolsa abdominal o marsupio para cargar a sus crías. Estamos hablando del tacuacín. No posee patas y con frecuencia es ciega. Se parece a una lombriz de tierra. Estamos hablando de la cecilia o tepelcúa. Y en el fíjate que nos dice que la cobertura de la piel y la puesta de huevos es muy importante. Los anfibios se caracterizan por tener una piel húmeda. Los reptiles tienen piel escamosa y los mamíferos la tienen cubierta de pelo. Solo los mamíferos no ponen huevos, excepto algunos como el ornitorrinco. Recuerda que cuando pensamos en animales se nos viene a la cabeza aquellos muy llamativos. Lastimosamente la belleza o rareza de muchos animales los ha puesto en peligro. Seamos promotores de la protección de la fauna silvestre. ¿Qué más podemos decir? La mayoría de peces son óseos, pero tiburones y rayas tienen un esqueleto formado de cartílago. Los vertebrados de 4 patas, conocidos como tetrápodos, son anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
No todos tienen 4 patas, por ejemplo las serpientes. No todos viven actualmente en la tierra, por ejemplo tortugas de mar, ballenas y focas. Entre los anfibios tenemos a la rana, sapos, salamandras y cecilias, y los reptiles como lagartos, serpientes, tortugas y cocodrilos. La mayoría de aves vuelan debido a la anatomía de sus huesos, que son huecos. Otros, como los pingüinos, en lugar de alas poseen aletas. Existen mamíferos acuáticos como delfines y ballenas. Los marsupiales poseen una bolsa donde cargan a sus crías, son parientes de los canguros. ¿Qué te parece si toda la información que hemos aprendido la reunimos haciendo la siguiente actividad? Álbum de animales. Elige animales que te llamen la atención. El álbum puede contener lo siguiente: tipo de cubierta, pluma, pelos o escamas, tipo de extremidades, aletas, patas o alas, tipo de ambiente terrestre o acuático. De cada animal coloca un dibujo o un recorte del periódico, incluye el nombre y la clase a la que pertenece cada animal, por ejemplo si es pez, anfibio, reptil, ave o mamífero. Tu docente te indica cuándo debas socializar tu álbum. Y aquí les presento una opción de cómo pueden realizar su álbum de animales vertebrados, definiendo que son los que tienen esqueleto interno, es decir, hueso. De los peces podríamos decir que nacen de huevos, viven en el agua, tienen aletas y escamas, y podríamos presentar el dibujo de un pez. De los anfibios podemos decir que nacen de huevos, que los renacuajos viven en agua, que no tienen patas, que los adultos viven en la tierra y tienen patas. Y ahí podemos dibujar una rana, un sapo, una salamandra. De los reptiles podemos decir que nacen de huevos, se arrastran, tienen escamas, y ahí podemos dibujar un cocodrilo, podemos dibujar una serpiente, un camaleón. De las aves podemos decir que nacen de huevos, que tienen alas, plumas y pico, podemos dibujar un pajarito. De los mamíferos podemos decir que nacen de su madre, tienen patas, se alimentan de pequeños de leche. Los hay con colas, como en el caso del murciélago. Los hay con aletas, como el caso del delfín. También tenemos el ratón, el perro, el gato, etc. De esa manera pudiéramos elaborar nuestro álbum de animales vertebrados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con las actividades que tiene el cuaderno de trabajo para que podamos evacuar. Dentro de la evaluación que trae el cuaderno de trabajo de ciencia, para este caso para tercer grado, se nos pide que completemos este crucigrama donde vienen algunas preguntas horizontales y verticales para completarlas. Es un ejemplo de platelminto parásito, dice la 1. En este caso horizontal, estamos hablando de los peces. Luego dice invertebrados de cuerpo blando con una concha protectora. La número 3, estamos hablando de los moluscos. Son los gusanos más abundantes del planeta. La número 4 son los nemátodos. La número 5 son invertebrados sencillos con cuerpo formado por poros o agujeros. Estamos hablando de las esponjas. La número 7 es un cnidario con cuerpo gelatinoso. Estamos hablando de una medusa. La 9 dice que es un invertebrado con cuerpo articulado. Estamos hablando de los artrópodos. Y la 10 dice que es un cnidario con cuerpo calcificado. Estamos hablando del coral. Dentro de los verticales tenemos que son invertebrados marinos de cuerpo cubierto de púas o espinas. Estamos hablando de los equinodermos. De la número 6 vertical dice que es un invertebrado que presenta una corona con cilios. La número 6 estaríamos hablando en este caso de los rotíferos. Luego estaríamos hablando de la número 8, que es un gusano anélido beneficioso para el suelo. La número 8 estaríamos hablando de una lombriz. Y de esta manera estaríamos completando lo que tiene que ver tanto con las actividades que corresponden al libro de texto como al cuaderno de trabajo para estudiantes de tercer grado en esta semana número 27 que nos presenta el libro de texto. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.